El matrimonio tiene gracias especiales. Si el esposo o la esposa atraviesan un día malo, quizá desalentados ante la presión de un problema doméstico serio, y se sienten tentados a autocompadecerse y a pensar que fue un error casarse, ese es el momento de recordar que el matrimonio es un sacramento. Es el momento de recordar que él o ella tiene el absoluto derecho a cualesquiera gracias pueda necesitar en esa situación, a todas las que pueda necesitar para fortalecer su humana debilidad y conducirle a la solución del problema. A los esposos que hacen cuanto está en su mano para que su matrimonio sea verdaderamente cristiano. Dios se ha comprometido a darles todas las gracias que necesiten y cuando las necesiten. Y Dios es fiel siempre a sus promesas. Dado que el matrimonio es un sacramento, sabemos que confiere gracia, como todos, dados clases de gracia. En primer lugar, en el momento mismo de recibirlo, imparte un aumento de la gracia santificante. Cuando los novios se vuelven para bajar las gradas del altar, sus almas son más fuertes y bellas espiritualmente que cuando unos minutos antes subieron al altar. Es esencial, claro está, que se presenten a recibir el sacramento con sus almas en estado de gracia. El fin del sacramento del matrimonio no es perdonar los pecados, y la persona que lo recibiera con su alma en pecado mortal cometería un sacrilegio. Un pecado grave, el matrimonio sería real y válido, pero el inicio de los que está designado para obrar en participación con Dios no podría ser más desdichado. Además, el aumento de la gracia santificante que confieren todos los sacramentos de vivos. El matrimonio confiere su propia gracia especial, su gracia sacramental. Esta consiste en el derecho a recibir de Dios las gracias actuales, necesarias, que los esposos puedan necesitar a través de los años para que su unión sea feliz y fructífera. Para su completa efectividad, este don necesita la cooperación de ambos cónyuges. La gracia va destinada a esa entidad singular, a ese uno en dos que el matrimonio ha obrado. Pero si una de las partes rehúye el cumplimiento de sus deberes cristianos, el otro cónyuge puede contar aún con gracias excepcionales de fortaleza y sabiduría. Concretando más, la gracia sacramental del matrimonio perfecciona el amor natural entre marido y mujer, elevándolo a un nivel sobrenatural que sobrepasa indeciblemente la mera compatibilidad mental y física. Da al amor conyugal una cualidad santificante que lo hace instrumento y camino para crecer y alcanzar la santidad. La gracia especial del matrimonio imparte además generosidad y responsabilidad para engendrar y criar los hijos y prudencia y discreción en los innumerables problemas que la vida familiar lleva consigo. Faculta a los esposos para acomodarse el uno a los defectos del otro y sobrellevarlos. Y todo esto no es más que una parte de lo que la gracia del matrimonio puede hacer por aquellos que en su cooperación dan a Dios oportunidad para mostrar su poder. Hace unos 400 años, al proponer la doctrina católica sobre el matrimonio, el Concilio de Trento declaraba: es la gracia que perfecciona el amor natural de marido y mujer. Confirma aquella unión indisoluble y santifica a los esposos, gracia que el mismo Cristo nos mereció por su pasión, como señala el apóstol San Pablo, cuando dice: esposos, amad a vuestra esposa como Cristo a su iglesia. Considerar que Jesucristo, cuando sufría su pasión, estaba pensando en los esposos cristianos. Percatarse que uno de los fines por los que Jesús murió en la cruz fue ganar las gracias que iban a necesitar en su matrimonio. A mí me parece un pensamiento maravillosamente fecundo
para los esposos católicos. Igualmente fructífero resultará meditar que el Espíritu Santo inspiró a San Pablo para comparar el estado matrimonial a la unión y comunicación, llenas de fruto y de gracia, que existen entre Cristo y su esposa la Iglesia. Además de conferir gracia, el sacramento del matrimonio es la forja del vínculo matrimonial, de ese cambio moral que se efectúa en el alma de los contrayentes. Son solamente los 3 sacramentos cuyos objetos miran directamente a Dios y su culto: el bautismo, la confirmación y el orden sagrado, los que imprimen en el alma esa señal espiritual e indeleble que llamamos carácter del sacramento. Estos 3 sacramentos nos hacen compartir de diversas maneras el sacerdocio con Cristo. Sin embargo, los teólogos no vacilan en comparar el vínculo matrimonial a estos caracteres sacramentales, incluso a denominarlo un cuasi carácter. De este cuasi carácter, de este vínculo matrimonial, surgen las 2 propiedades del matrimonio: su unidad y su indisolubilidad. Esta unidad del matrimonio indica que un hombre solo puede tener una esposa y una mujer un solo marido. La unidad del matrimonio se opone a la poligamia, varias esposas, y a la poliandria, varios maridos. Desde la venida de Cristo, la monogamia, un esposo con una esposa, es la regla sin excepción. La indisolubilidad del matrimonio quiere decir que es una unión permanente. Una vez que un hombre y una mujer se han unido en matrimonio cristiano consumado, no hay poder en la tierra, ni siquiera el del Papa, que pueda disolver ese vínculo. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Bajo circunstancias muy especiales, la Iglesia tiene potestad para disolver un matrimonio que no sea el sacramental. Por ejemplo, el de 2 personas sin bautizar, cuando una de las personas recibe el bautismo más tarde, y para disolver el matrimonio sacramental que nunca fue consumado. Pero incluso el matrimonio entre 2 protestantes válidamente bautizados es una unión sacramental que, una vez consumada, ni la misma Iglesia puede disolver. Las leyes civiles podrán permitir el divorcio y un nuevo matrimonio civil, pero tanto uno como el otro no cuentan en absoluto para Dios. La persona divorciada que se casa otra vez y su nuevo compañero viven en adulterio habitual si el matrimonio anterior fue válido. Un adulterio legalizado, pero adulterio a pesar del todo. Hay ocasiones en que la indisolubilidad del vínculo matrimonial parece de una dureza excesiva. Pensamos en casos como el del marido cuya esposa pierde la razón, se la declara incurable y nunca regresará del manicomio en que se le interna. El marido queda con varios niños en sus manos y, sin embargo, no podrá casarse otra vez mientras ella viva. O podemos pensar en la esposa que, obligada por la seguridad de sus hijos y la suya propia, tiene que separarse de un marido borracho y brutal. Los niños necesitan un padre, pero ella no puede contraer nuevo matrimonio mientras el marido viva. O podemos pensar en el cónyuge cuyo esposo o esposa es claramente una mala persona, y la parte inocente queda sola para sacar adelante la familia o condenada a vivir una vida de soledad y frustración. No puede haber nuevo matrimonio mientras el desertor viva. Es decir, no puede haber nuevo matrimonio en lo que concierne a Dios. Es lícito, claro está, conseguir la separación civil, incluso con el consentimiento del obispo, si se precisa para protegerse del esposo malvado o desertor. Pero la separación o el divorcio civiles no pueden cortar el lazo matrimonial. Si estas personas entraran en una unión civil o en la sancionada por un ministro católico, se separarían de la gracia de Dios para vivir en pecado habitual, cambiarían su felicidad eterna por unos pocos años de consuelo y compañía que esperan encontrar en su segundo matrimonio, pero este consuelo estaría también viciado por la certeza
de haberse apartado de Dios. Sentimos una gran compasión por las personas cogidas en tal disyuntiva y nos tienta la rebelión. ¿Por qué tiene que ser Dios tan intransigente en deshacer el vínculo matrimonial? ¿Por qué no prevé alguna salida para casos de injusticia tan fragante? La respuesta es que Dios, una vez que decidió crear el género humano compuesto de varón y hembra, y requerir su cooperación para poblar la tierra y también el cielo, se vio obligado a hacer del matrimonio una unión permanente si había de cumplir sus fines. Cuando decimos decidió y obligado, estamos hablando de Dios en términos puramente humanos. Si los hijos habían de alcanzar la edad adulta, con la completa nobleza que Dios quería que tuvieran de hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, era esencial que tuvieran la estabilidad emocional, mental y espiritual que sólo puede alcanzar creciendo junto a los padres. El autor, cuyo principal trabajo se desarrolla con niños de hogares deshechos, puede dar testimonio de los efectos perniciosos que causan unos padres solo legales. Más todavía, aunque no hubiera hijos que tener en cuenta, el fin secundario del matrimonio seguiría exigiendo una unión permanente. Este fin secundario es el mutuo complemento que un hombre y una mujer están destinados a alcanzar el uno en el otro, el enriquecimiento y la sazón que resultan de su fusión en una unidad nueva, uno hecho de dos. Este es un fin que jamás podría lograrse si el vínculo matrimonial fuera temporal o rescindible. Estas razones nos hacen afirmar que la indisolubilidad del vínculo matrimonial está basada en la ley natural obligatoria, aunque no existiera ningún decreto positivo de parte de Dios, porque nace de la naturaleza misma del hombre tal cual es. Alguno podría arguir: sí, todo eso está muy bien, pero ¿no podría ser una dispensa para los casos de dureza excepcional? Desgraciadamente, si los planes de Dios tienen que cumplirse, no puede haber excepciones. Cuando un hombre y una mujer saben que tienen que pechar el uno con el otro hasta que la muerte los separe, entonces 99 de cada 100 casos lograrán sacar adelante su matrimonio. Si el adulterio fuera razón suficiente para cortar el vínculo con el derecho subsecuente de casarse otra vez, o la brutalidad o la deserción, qué fácil sería procurarse esos motivos. Para confirmarlo, basta con mirar esos países con grandes facilidades para el divorcio, cuyos índices, junto con los de nuevos matrimonios, suben continuamente de forma alarmante. No, este es un caso en que Dios no puede ceder, ni siquiera un poco, si no quiere que se pierda su causa. Es uno de los casos en que un individuo, una madre inocente abandonada, por ejemplo, tiene que sufrir por el bien común. Los que dicen que los inocentes nunca deberían sufrir están diciendo en realidad que la virtud debería practicarse solo cuando fuera fácil hacerlo. Bajo un principio así sería perfectamente permisible que un católico preso en un país comunista negara su fe si con ello se librara de la cárcel. Bajo este principio, los mártires habrían sido unos pobres tontos y la virtud dependería simplemente de lo poco que se nos exigiera. Y en cuanto a la esposa abandonada o al marido solitario, Dios sabe sus problemas mejor que nadie y podemos estar seguros que Él les dará el valor y la fortaleza y la ayuda necesarios si se le permite intervenir. El niño abandonado necesita un padre, sí, y por esta razón Dios será doblemente Padre para él. Tengamos la confianza de saber que Dios se preocupa por ellos y por lo menos tanto como nosotros. Una conclusión práctica se deriva de todo esto, y es que un católico con recta conciencia jamás debe salir frecuentemente con un marido o una esposa separados o divorciados. Esta compañía es en sí ordinariamente un pecado grave, incluso aunque nadie esté pensando en el matrimonio. La ocasión de pecado, el peligro de apegamiento están siempre presentes.
Sería oportuno repetir aquí que el matrimonio de dos no católicos ante un juez civil o un ministro de otra confesión o religión es un verdadero y válido matrimonio. Una unión permanente, el católico divorciado puede pensar que es libre de contraer nuevas nupcias, pero los decretos de Dios son diferentes.